Pues comenzamos. Buenos días. Agradeceros una vez más vuestra presencia a una convocatoria de rueda de prensa del sindicato CESIF. El objetivo de la convocatoria de hoy es informar de los retos, de los objetivos y de las reivindicaciones de CESIF para el presente curso político. Decir que me acompaña en esta rueda de prensa nuestro secretario autonómico de Acción Sindical, Paco Fernández, y queremos comenzar exponiendo en primer lugar el aumento tan exponencial que ha tenido nuestra organización sindical en nuestra región, tanto en resultados electorales como en representatividad y en afiliación. Y es que CESIF, además de ser el primer sindicato en el ámbito de gestión de la Junta de Extremadura con el 46,22% de representatividad, en el sector privado nos hemos convertido en un auténtico referente. Y es que el más claro ejemplo de lo que estamos comentando es que CESIF es sindicato más representativo en empresas tan relevantes en nuestra comunidad autónoma como Iberito, McDonald's, FCC, las Casas de las Carcasas, Ambuvital, Christian Lay o Siderúrgica Balboa, entre otras. Y es que el último gran resultado que hemos conseguido ha sido este verano. Y ha sido este verano en Mercadona, donde en las elecciones CESIF ha conseguido 7 delegados, unos excelentísimos resultados en el sector privado. Por ello, podemos anunciar hoy que CESIF tiene el 15,46% de representatividad en el conjunto de todos los trabajadores de Extremadura, tanto del sector privado como del sector público. ¿Y qué significa esto? Esto significa que los trabajadores están demandando y apoyando otra forma de hacer sindicalismo, un sindicalismo más profesional, un sindicalismo de servicio, un sindicalismo independiente y económica y políticamente, que defienda los intereses de aquellos a los que representamos, que no son otros que a los trabajadores. Y es que esos trabajadores son los que quieren trasladar sus inquietudes, sus demandas y esa confianza en hacer las cosas de otra forma en el sindicalismo. Y eso es lo que debería de estar llegando a todos y cada uno de los foros de diálogo social de nuestra comunidad autónoma, para intentar hacer una Extremadura más atractiva, una Extremadura que pueda converger con el resto de comunidades autónomas del país, una Extremadura que salga de una vez por todas del vagón de cola en el que nos encontramos en cuestiones tales como las infraestructuras, la industria o las condiciones laborales de los servidores públicos. ¿Y qué queremos decir con todo esto? Pues lo que queremos decir es que en CESIF estamos decepcionados. Estamos decepcionados con el actual gobierno de la Junta de Extremadura en cuanto a la configuración de los actores que conforman los foros de diálogo social, porque hay que decir alto y claro que nada ha cambiado con el actual gobierno de la Junta de Extremadura. Están los mismos de siempre, con las mismas propuestas de siempre y con los mismos privilegios de siempre. Por ello, desde CESIF le exigimos al Gobierno de la Junta de Extremadura valentía y voluntad política para cambiar las cosas y para buscar nuevos espacios de entendimiento ante la nueva realidad social en la que nos encontramos. Y es que son los propios trabajadores quienes lo están pidiendo a grito, otra forma de actuar. Y es que CESIF lo único que quiere hacer es aportar, lo único que quiere hacer es debatir, es plantear propuestas nuevas que sirvan para mejorar nuestra tierra y las condiciones de aquellos a los que representamos, que no son otros que a los trabajadores. Queremos aportar y queremos reivindicar propuestas que mejoren nuestro empleo, nuestra economía, nuestras infraestructuras o nuestra industria, entre otras cuestiones. Porque hay que decir que es vergonzoso, y podríamos poner decenas de ejemplos de propuestas de mejora, que una de las zonas más industrializadas de nuestra comunidad autónoma, como es Jerez de los Caballeros, tenga las infraestructuras que tiene, con carreteras tercermundistas, sin salida por autovía ni red ferroviaria por la que sacar mercancías. Y esto es solo un ejemplo de lo que quiere proponer CESIF en todos y cada uno de los foros de diálogo social donde estemos, porque es lo que nos están demandando aquellos a los que representamos, que no son otros que a los trabajadores. Por ello, se hace necesario y urgente que la Junta de Extremadura no mire para otro lado y cuente de una vez por todas con CESIF en todos y cada uno de los foros de diálogo social de nuestra comunidad autónoma.
Decir que una vez que hemos realizado esta breve introducción, desgranaremos los diferentes retos de CSIC relacionados con la función pública. En primer lugar, se hace necesario un nuevo acuerdo salarial para el 2025 que no haga perder poder adquisitivo a los empleados públicos. Y es que hay que recordar que el último acuerdo que firmó el Gobierno de España con los dos sindicatos de clase, lo que ha hecho ha sido hacer que los empleados públicos pierdan poder adquisitivo. Solamente en el ejercicio 2022 y 2023 la pérdida de poder adquisitivo ha sido de un 6%. Que si eso lo sumamos a la pérdida de capacidad de compra que llevamos desde que Zapatero en el 2010 nos redujo nuestras nóminas entre un 5 y un 10%, podemos decir que a día de hoy los empleados públicos llevan perdido aproximadamente un 20% de poder adquisitivo. De tal manera que cuanto antes se tiene que negociar un nuevo acuerdo que no haga perder poder adquisitivo a los empleados públicos y que comiencen a recuperar parte de ese poder adquisitivo perdido en estos años. Otro aspecto reivindicativo es la recuperación del 100% de las pagas extraordinarias, que también fueron recortadas en el año 2010 para reducir el déficit público y que a día de hoy ese recorte aún no se ha recuperado. Y en cuanto al ámbito de negociación de nuestra comunidad autónoma, las principales líneas de reivindicación serán las siguientes. Desarrollo de la ley de la función pública. Llevamos 9 años con una ley de la función pública guardada en un cajón y que aún no se ha desarrollado, de tal manera que le exigimos a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas que de forma inmediata se ponga a negociar y a abordar cuestiones tales como la creación del Grupo B, la reclasificación de los grupos para que los profesionales estén en los grupos que le corresponden en función de la titulación y funciones de cada puesto, promociones internas solo por concurso de méritos, tal y como se está haciendo con los procesos de estabilización, la homogeneización de todos y cada uno de los procesos selectivos y comenzar a negociar la carrera profesional del personal docente no universitario, así como una financiación adecuada a nuestra Universidad de Extremadura. Igualmente, desde CSIC exigiremos la celeridad en la finalización de todos y cada uno de los procesos de estabilización para que todos estén terminados a diciembre del 2024. Estudiar y analizar concienzudamente las plantillas de cada ámbito. ¿Para qué? Para sacar ofertas de empleo público adaptadas a las mismas y no haya escasez en ningún ámbito de plantilla. Desde CSIC siempre hemos dicho que ni una plaza de más, pero tampoco ni una de menos para que la ciudadanía tenga realmente los servicios que se merecen. Otra gran reivindicación es la actualización del kilometraje por desplazamiento a 0,26 euros. Llevamos más de un año de retraso con esta actualización y hasta el momento aquellos empleados públicos que tienen que poner a disposición de la Administración su vehículo para un acto de servicio está viendo que después de un año no se ha actualizado el pago por kilometraje a 0,26 euros. Y hay que decir que ya la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, lo prometió en el Congreso Autonómico de CSIC el pasado 14 de mayo. Pero pasan los meses y la cuantía no se actualiza y los empleados públicos siguen perdiendo dinero cada vez que tienen que utilizar sus vehículos en un acto de servicio. Y por último, una reivindicación histórica. Y esa reivindicación histórica es la deuda de los 11 meses de subida salarial del 2% del 2020. Deuda que sigue a día de hoy sin abonarse y sin tener fecha de pago. Y hay que decir que ante estas dos últimas propuestas, CSIC quiere decir bien alto y bien claro, basta ya. Basta ya de discriminar a los empleados públicos de Extremadura con respecto al resto de España. Basta ya de no abonarle los 11 meses de deuda del 2% del 2020 ni actualizar el kilometraje a 0,26. Por ello, hoy queremos anunciarle que la próxima semana CSIC se va a concentrar en las puertas de la Asamblea para reivindicar que cuanto antes
la deuda de los 11 meses se abone y la actualización del 0,26 euros sea un hecho. Y sin más, quedo a vuestra entera disposición para cualquier pregunta o aclaración que quieran hacer. Muchas gracias. ¿Día y hora de esa concentración? De momento, la concentración se celebrará el jueves y estamos todavía por determinar la hora, pero el próximo jueves, día 26, CSIC se va a concentrar en las puertas de la Asamblea para decir bien alto y bien claro, basta ya al Gobierno de la Junta de Extremadura y que cuanto antes se tiene que abonar esa deuda de los 11 meses y actualizar el kilometraje a 0,26 euros. Sí, Benito, yo te quería hacer dos preguntas. Una, referente a lo que es función pública, has hecho algunas peticiones que también tendrán que ver con a nivel nacional, porque muchas veces, por ejemplo, los acuerdos salariales vienen impuestos o tienen que bajar de nacional hacia el resto de comunidades autónomas. Me gustaría saber en ese sentido qué poder de decisión tiene la Junta de Extremadura. Y también te quería preguntar, en el entorno ya del ámbito privado, ¿cómo veis vosotros la creación de empleo de los últimos meses? Sobre todo porque tenemos pendientes varios proyectos industriales. Vamos a decir que ahora lo que está tirando es el turismo de estos últimos meses y lógicamente el empleo del turismo también sabemos cuál es o cuál suele ser, desgraciadamente. Correcto. Empezando por la última pregunta realizada, creación de empleo. A nosotros nos gustaría, y por eso la reivindicación que está haciendo el sindicato CSIC, estar en esos foros de diálogo social donde se están tratando las políticas de empleo, porque hay que tener en cuenta el alto porcentaje de desempleo estructural que hay en nuestra comunidad autónoma. Pero es que esto se viene arrastrando en los últimos 40 años. Y sí nos gustaría tener unas líneas claras de empleo, sobre todo para esos proyectos industriales que están a la vuelta de la esquina, para ver cómo se van a afrontar. Sabemos que se están hablando en esos foros de diálogo de esas cuestiones y al sindicato mayoritario en empresas tan importantes en nuestra región como las que hemos comenzado, de Christian Light, del grupo Christian Light, de Casa de las Carcasas y demás, no se le está preguntando. De ahí nuestra reivindicación. La realidad social de Extremadura ha cambiado y quiere nuevos actores para que como mínimo su voz se escuche en esos foros. De tal manera que esperemos que con el anuncio que estamos haciendo hoy, la Junta de Extremadura tenga a bien convocar a nuestra organización sindical para tratar temas tan importantes como es esa creación de empleo en nuestra comunidad autónoma. Y efectivamente, poder de decisión la Junta de Extremadura tiene hasta cierto límite, y estamos hablando sobre todo de cuestiones relacionadas con la subida salarial para el 2025 o la reposición del 100% de las pagas extraordinarias. Pero es que esta misma vehemencia que nosotros estamos aquí hoy comentando, la estamos teniendo igualmente con el Gobierno de España. Y es que el Gobierno de España cuanto antes tiene que convocar a todas y cada una de las organizaciones sindicales suficientemente representativas y que están en la mesa general de negociación para negociar un nuevo acuerdo de subida salarial para el 2025, donde claramente no haga perder poder adquisitivo a los empleados públicos y se empiece a recuperar parte de lo perdido. Y esperemos que eso sea un hecho cuanto antes y la Junta de Extremadura pueda saber cuál va a ser esa subida salarial del 2025 para los empleados públicos. La primera parte de tu intervención, no sé, a mí el resumen es que lo que estáis instando a la presidencia, en este caso, a mi juicio, es que modifique la ley de participación institucional. Nosotros digo yo, sin esa modificación, vosotros no veo que no entráis. Desde CSIC lo que le estamos instando a la Junta de Extremadura es valentía y querer cambiar las cosas. ¿Cómo somos capaces de arbitrar espacios dentro de esos foros de diálogo social donde el 15,46% de representatividad que tiene CSIC entre todos los trabajadores pueda ser un hecho? Pueda ser un hecho. Fórmulas hay. Otras comunidades autónomas ya están incluyendo a CSIC en distintos foros de diálogo social. Y de momento, aquí en Extremadura no hemos visto ni en una sola ocasión
que eso se produzca. De tal manera que una de las reivindicaciones del sindicato efectivamente es la modificación de la Ley Orgánica de Libertad Sindical para que de una vez por todas ese 10%, que es lo que se está pidiendo a nivel nacional, 10%, cuando CSIC tiene un 14,46% aquí en Extremadura, se rebaje al 5% mínimamente. Pero vamos un poquito más allá. Si nosotros analizamos la Ley Orgánica de Libertad Sindical del año 85, hay dos cuestiones muy claras. Una, los sindicatos más representativos que vienen recogidos en el artículo 7.1 de esa ley, pero es que el 7.2 dice que aquellas organizaciones sindicales que hayan obtenido más de un 10% en el ámbito funcional y territorial de la comunidad autónoma podrán estar presentes en todos y cada uno de los foros de diálogo social, excepto en dos cuestiones. Una, ostentar representación institucional, las fotos en blanco y negro que se la hagan quien quiera. Y otra, la cesión de bienes inmuebles. CSIC todo lo que tiene es como consecuencia del pago de las cuotas de sus afiliados. De tal manera que nos dejen fuera de esas dos cuestiones, pero que nos dejen negociar convenios, que nos dejen llevar la voz de esos miles y miles de trabajadores y que cumplan con la palabra de que realmente en Extremadura hay un cambio. Yo quería preguntaros sobre otro tema. Cuéntame. Sobre, bueno, la Junta ha vuelto a sacar la licitación el tema de los pliegos de los contratos de transporte terrestre, de ambulancias y demás, después de que se descubriesen había errores. Bueno, ¿cuál es su visión después de este movimiento de la Junta? Pues de momento, desde CSIC tenemos que decir que la Junta de la Consejería de Sanidad en esta ocasión se vuelve a precipitar. Se vuelve a precipitar sacando nuevamente los pliegos después de tener que rehacerlo una vez que CSIC lo ha denunciado. De tal manera que a nosotros nos hubiese gustado que la propia Consejería de Sanidad hubiese esperado a que hubiésemos acordado un nuevo convenio con los trabajadores y empresas y posteriormente haber licitado un nuevo pliego y de esta manera haber acabado con un conflicto que lleva años y años. De tal manera que esperemos, porque todavía hay tiempo, que la Consejería de Sanidad recapacite y podamos darle solución a un problema que lleva años y años latente en nuestra comunidad autónoma. A mí me sorprende que comentéis que recapacite, porque aquí Francisco habló de centenares de errores, o decenas de errores, y la consejería dijo que hay dos. Correcto. Seguimos estudiando los pliegos y una vez que se han modificado por parte de la Consejería de Sanidad, queda por estudiar algunas más. Desde nuestra organización sindical estamos viendo que sigue habiendo errores en esos pliegos. De ahí que digamos que se precipita, que ha habido celeridad a la hora de volver a sacar esos pliegos y que instamos a la Consejería de Sanidad a que frene, a que convoque a las organizaciones sindicales, podamos llegar a los mejores acuerdos posibles y dar por finalizado un conflicto que lleva años y años. ¿Y quiénes son los que realmente están pagando este conflicto? Los trabajadores que llevan desde el 2017 con sus sueldos congelados. Esos son los realmente los que están sufriendo estas consecuencias. En ese sentido, también la semana pasada señalaba que una de las grandes salidas sería sacar esos pliegos una vez estuviera firmado ese preacuerdo, o que ya fuera un acuerdo, ese convenio. Me gustaría saber si ese convenio ya tiene fecha para una firma. Bueno, al final de mes pensamos que podría estar firmado el convenio, pero depende de los nuevos pliegos que han sacado, que nos han sacado ayer, con lo cual la corrección de errores que decía que manifestaban desde el SES, bueno, nos han sacado ayer, tenemos que estudiarlo, verlo y ver si la subida salarial se corresponde con lo que nosotros estamos pidiendo. De cualquier manera, el convenio está muy avanzado a falta de estudiar los nuevos pliegos, como digo, y ver si es realmente lo que la subida salarial que nosotros más o menos estamos pidiendo. Por el convenio no hay ningún problema, hay preacuerdo entre la patronal. No, pero... Como decía, simplemente que tenemos que estudiar los nuevos pliegos que han sacado ayer y todo pasaría pues porque la firma del convenio, bueno,
como decía el presidente antes, se han precipitado y yo hubiera sacado la corrección de errores una vez hubiera firmado el convenio. Más y menos cuando hemos advertido de que el convenio está en una fase ya final para su firma, con unos porcentajes más o menos que tenemos todos claros, decir que han puesto dinero, que no lo negamos, que hay dinero para la licitación. No entiendo la celeridad. Bueno, como dijimos el miércoles pasado, la entendemos de una manera que lo han sacado rápidamente y con esa celeridad para la opinión pública, no pensando realmente en lo que la parte, o en este caso que sí, piensa que son los trabajadores. Así que insisto que hasta que no estudiamos los nuevos pliegos, pues no podemos dar una valoración. Eso sí, el convenio está en su parte final y no hubiera costado nada, ya que decían que iban a sacar el pliego en otoño, lo han sacado antes, no hubiera costado nada esperar a final de mes para sacar los pliegos conforme a la firma del convenio. Simplemente eso. Pero lo que está claro es que a día de hoy, según la Oficina Pública de Registro, tanto de Cáceres como de Badajoz, CSIC tiene el 15,46% de representatividad de todos los trabajadores de nuestra comunidad autónoma, sumado ámbito público y ámbito privado. Y con eso nos dejan fuera de los foros de diálogo social.